Christopher James Barús. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, bienvenidos a su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y aquí estaré conduciendo este programa en donde lo que buscamos es un debate y un análisis desde una perspectiva generacional, desde las 4 generaciones, millennials, centennials, baby boomers y generación X. Y nuevamente quiero darle la bienvenida a las personas en redes sociales y en el radio 102.5 FM, 173 de Total Play y en todas las plataformas y en las redes sociales. Quiero darle la muy cordial bienvenida a quien representa a la generación Baby Boomer, que nuevamente son los que nacieron entre principios de los años 40 hasta principios de los 60, a la maestra Margarita Alvidres. Muy buenos días. Buenos días, Christopher. También quiero dar la bienvenida a el doctor, a quien representa la generación X, al doctor Alonso Mena. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias, muy buenos días. También quiero darle la cordial bienvenida a quien representa la generación Centennial, que son los que nacieron de 1997 para acá, el estudiante Emilio Avilés. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias por la invitación, Christopher. Y por cuestiones de tráfico ya viene llegando quien representa a la generación Millennial, Cristal Tobar, que en un momento nos estará acompañando. Pero el día de hoy estaremos hablando de 4 temas: migrantes en México, migrantes en Estados Unidos, la nueva ley de vialidad, así como también las obras viales que se están haciendo al norte de la ciudad en la Gaza Universitaria. Pero para conocer un poco más el contexto y iniciar este primer bloque, nos vamos con migrantes en Estados Unidos y le doy la voz a nuestro productor Omar Juárez. Adelante. Desde tiempos inmemorables, cientos de miles de personas han emigrado hacia lo que hoy conocemos como Estados Unidos, al grado tal que se acuñaría la frase perseguir el sueño americano, un sueño de libertad, oportunidades y una mejor calidad de vida. En el año 2016, durante el proceso electoral, un candidato levantaría una bandera ideológica que lo llevaría a la presidencia: detener la migración y que América sea para los americanos. Desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la política migratoria del país vecino se endureció, y aunque no se ha realizado la construcción del muro prometido, la persecución y el trato a los migrantes ha rayado en lo inhumano. Hablemos de migración, hablemos entre generaciones. Hablemos de migración entre generaciones, migrantes en Estados Unidos. Hoy nuevamente estamos en una campaña electoral de Donald Trump rumbo al 2020 y nuevamente lo agarra como bandera de campaña. ¿Cuál es su punto de vista, maestra? Bueno, pues yo creo que ya es un tema muy trillado que sea el tema de los migrantes. Simplemente su muro quiere decir que es una valla de seguridad que quiere hacer contra el tráfico de personas, contra el narcotráfico. Proceso electoral, bandera electoral, ariete electoral de Donald Trump, doctor. Bueno, eso es indiscutible, ¿no? La migración se convirtió en uno de los puntos centrales de Donald Trump. Él empieza su campaña diciendo pues todo lo que decía de los mexicanos. Luego nosotros tuvimos el desatino de recibirlo en Los Pinos para darle el empuje que necesitaba. No necesariamente que por eso haya ganado, pero pues fue uno de los errores más graves, ¿no? Creo yo que hemos tenido en política interna y externa. Y nuevamente en el tema migratorio vamos a tener un Donald Trump atacando a cierto grupo de migrantes, ¿no? Recordarás que en alguna ocasión Donald Trump decía que por qué no iban los noruegos a invadir su país en masa como los latinos. Y recuerdo que el primer ministro de Noruega algo así le había dicho gracias, pero no gracias. Entonces es una cuestión racista, de clasista también. No es lo mismo un inmigrante, aunque de la raza que sea, pero que tenga dinero, a un inmigrante de la raza que sea y que sea pobre. Entonces hay todo este tema, ¿no? Y vemos cómo nuevamente Donald Trump en esta nueva campaña electoral utiliza como ariete o lo utiliza como estrategia el tema de los migrantes, pero sobre todo el tema de México con el tema del muro nuevamente, Emilio. Definitivamente Donald Trump está utilizando pues este tema tan controversial para poder hacerse un poco más popular en Estados Unidos, y ya lo vimos en las campañas del 2016. Actualmente hace como unas 2 semanas en Iowa, en su arranque de pre-campaña podría decirse, estuvo hablando sobre que México va a pagar el 100% del muro y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, que ya lo estamos haciendo y que no nos hemos dado cuenta. Incluso dice que tiene dentro de sus planes desviar 7.200 millones del presupuesto del Pentágono, que supongo que se está utilizando ese presupuesto para la seguridad nacional de su propio país.
Entonces, pues ya dependerá de él qué prioridades tiene. Digo, primero atacar a los dreamers, a los soñadores que van a trabajar a su país, a levantar la economía, o atacar a quienes están realmente invadiendo su país de manera interna. Incluso dicen los demócratas, ellos se oponen totalmente a la construcción del muro. Maestra Margarita Alvidres. Yo creo que aquí es importante que visualicemos que esto es algo que se genera, que ellos mismos generaron allá en la época de 1940 con el programa Braceros, que les ayudó a resolver un problema de mano de obra cuando cuando ellos entran a la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que creo que la ignorancia del presidente actual ni siquiera se ha tomado la molestia de ver de dónde sobrevive. Además, yo tampoco creo que sea tan espontánea la migración que viene desde Centroamérica. Alguien la tiene que promover y patrocinar, no es tan simple así como, ya me voy, gracias por participar, ¿verdad? Muy bien, doctor. Sí, el tema de la migración me parece a mí complejo y además es un tema muy bonito en el sentido de que si me preguntas a mí por qué la gente migra o a qué se debe la migración, es la historia de mi familia. La historia de mi familia, tanto de mi familia materna como de mi familia paterna, toda es una historia de migración. Hace unos años el Instituto Chihuahuense de la Cultura me daba una beca por un año para que yo escribiera o rescatara anécdotas e historias de familia, y el centro de todo ese texto, de toda esa historia era la migración. O sea, la migración es un fenómeno que ha existido por siempre y que por siempre va a existir, pero que ahora se está complicando por intereses que no sabemos cuáles son, como dice la maestra. No, a mí tampoco me parece casualidad las caravanas que nos están creando un caos en la frontera sur y un gobierno que no tiene para dónde hacerse, ¿no? Un gobierno que está prácticamente atado de manos, que no tiene mucho que hacer en este sentido. ¿El gobierno de México está actuando de manera correcta ante las declaraciones de Donald Trump? Vemos cómo hay un cambio de discurso. Por una parte, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, si bien es cierto, lo mencionabas hace un momento, bueno, lo trajo, lo invitó como candidato, pero cuando se hizo referencia a que los mexicanos iban a pagar el muro, se negó contundentemente, y hoy vemos una postura de un gobierno federal que efectivamente manda a la Guardia Nacional al sur de la frontera y que probablemente sea el muro de ese anhelado que Donald Trump siempre dijo que se estaba pagando. Emilio. Pues hace también algunos días Donald Trump decía que pues Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo un trabajo fantástico y que incluso Andrés Manuel es su amigo. Entonces, con este tipo de movimientos que están haciendo, desplegando a la Guardia Nacional allá en el sur, también Muñoz Ledo comenta, bueno, para mí eso no es que pues que les estén ellos son refugiados políticos, ellos no son inmigrantes, o sea, se les tiene que cumplir sus derechos humanos y se les tiene que reconocer como de alguna manera su dignidad humana. Sin embargo, hay otros quienes dicen que la inmigración no es un derecho, es un privilegio, y que de alguna manera al momento de venir a nuestro país, pues tienen que venir con la intención pues de trabajar y de hacerlo de manera pacífica. Sin embargo, yo estoy de acuerdo de que nosotros los aceptemos, de que se hagan alguna especie de política pública como una campaña de documentación para ellos, pero que se haga de manera pacífica. También hemos visto pues en las noticias cómo confrontan contra la Guardia Nacional, eso no me parece. En el segundo bloque vamos a hablar de la migración y que estamos viviendo acá en México, pero recordemos algo, los mexicanos no son el mayor número de migrantes en Estados Unidos. Doctor, maestra. Sí, a lo que voy es que quien quiera que vaya a pretender ingresar a otro país por las razones que sean, tiene que ir apegado a los reglamentos que lo están... No es una manifestación espontánea que deba de borrar o brincarse cualquier normatividad que exista, y eso es en lo que están cayendo hasta ahorita esas famosas caravanas que, insisto, yo no creo que sean espontáneas. Incremento de migrantes de Salvador, Guatemala, Honduras, el sudeste asiático, Asia Oriental. Doctor, ¿qué está pasando? Pues yo creo que lo que está pasando es muy claro, que los países cada vez más pobres, Honduras cada vez más pobre. Estaba leyendo que los efectos del cambio climático, que parecerían como el cuento del lobo, ya están ahí. En Honduras ya ha subido 4 metros en la costa, ya ha tenido algunas afectaciones mayores, y es una emigración que, independientemente de que alguien le esté asusando, patrocinando, pues hay un caldo de cultivo ahí, hay una
hay un montón de gente dispuesta a decir yo le entro, ¿no? Yo me apunto a todas esas vicisitudes, a todo ese sufrimiento que van a tener porque no hay otras condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Estados Unidos y los países llamados imperialistas han abusado de las materias primas, han abusado de todo el país que se haya dejado, y ahorita no se están haciendo responsables de esa situación. ¿Cuál es la solución? Pues ir a invertir dinero, ir a crear industria, ir a crear empresas, pero el mundo se está derechizando de una manera pues muy peligrosa, ¿no? Se está derechizando con Trump, con Bolsonaro, con una serie de líderes que pues es preocupante, ¿no? Lo que está sucediendo. La polarización dentro de una sociedad lo que termina ocasionando es, sin importar la postura o sin irnos a la aritmética, a la geometría política de izquierda o de derecha, pero está polarizando con los discursos de polarización, y las poblaciones o las naciones terminan cerrando sus fronteras para cuidar a su gente. Pero hay una casa de fronteras o hay una casa de migrantes en la frontera de Estados Unidos, Emilio. Totalmente. De hecho, esto viene, como lo comentábamos ahorita, esto viene casi desde los años 70, cuando pues había organizaciones, sectas que se encargaban de cazar a la raza de color, que estaban buscando pues incluso asesinarlos, entre otras cosas. Ahorita pues es diferente, entonces ahora ya no es con los negros, se podría decir, ahora es con los latinos, y estos se hacen llamar la supremacía blanca. Tienen diferentes nombres en la frontera, y lo único que se encargan de hacer es estar persiguiéndolos, y sinceramente pues me parece algo absurdo. No dejamos de ser seres humanos. Claro. Proceso electoral en Estados Unidos dentro de algunos meses. ¿Le servirá a Trump este proceso? Yo pienso que no. Bueno, pues Donald Trump va a agarrar esto otra vez como lema de campaña, pero también hay que recordar que Donald Trump perdió el voto popular. No es tampoco que sea el líder más carismático que pueda existir en el mundo. Lo que pasa es que esta radicalización de los republicanos les ha funcionado, y los demócratas han preferido este discurso moderado que parece que ahorita no funciona. Por eso los que, aunque no tengamos injerencia en el proceso electoral de Estados Unidos, estamos más del lado de los demócratas, pues estamos esperando que salga un Bernie Sanders que polarice, que se vean las... Que contraste. Que contraste, ¿no? Que contraste. Y algo que se criticaba mucho en la elección con López Obrador, de que los jóvenes no iban a ir a votar por un viejito, pues resulta que los jóvenes son los que están apoyando a Bernie Sanders. Y si no es Bernie Sanders, probablemente se quedan en su casa, como ocurrió en el 2016 con Hillary Clinton. Entonces al menos yo estoy esperando que surja Bernie Sanders y que contraste para que realmente se mueva la gente que está a favor de los demócratas, ¿no? Muy bien, antes de pasar un corte, en una sola palabra, migrantes en Estados Unidos, su punto de vista, maestra. No es novedoso, viene desde el siglo pasado, antepasado. Prosperidad. Sin los migrantes no habría En prosperidad. una palabra, Emilio. Racismo. Muy bien, continuamos. Siguiente bloque, migrantes en México. Regresamos, Entre Generaciones. Estamos aquí en Entre Generaciones, segundo bloque, y ahora le doy la bienvenida también a quien se incorpora en el segundo bloque, porque espero todo bien en el accidente vial, a nuestra amiga quien representa a la generación millennial, a Cristal Tobar. Muy buenos días. Gracias, Christopher. Gracias por el espacio. Un saludo a todos y una disculpa por el No te tráfico. apures, lo bueno es que ya estamos por acá. Segundo bloque, hablar de los migrantes en México, y para entrar en contexto, le paso la voz a nuestro productor. El año 2019 fue un año brutal para los migrantes en México. Lamentablemente fallecieron 497 migrantes en nuestro país, para un promedio de 1.3 muertes por día. La Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptó desde el año 2018 que México dejó de ser un país de tránsito de inmigrantes para ser un nuevo país de destino. Entre las causas que llevan a las personas a migrar del Triángulo Norte de Centroamérica está en primer lugar la economía, seguido de la inseguridad y la violencia. Recientemente, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur del país ha llamado la atención de la opinión pública, ya que los mecanismos de control de ingreso al país se han endurecido. Hablemos de migrantes, hablemos entre generaciones. Migrantes en México, ¿el muro lo está pagando con dinero, con personas? ¿Qué está pasando, doctor?
A mí me parece que eso del pago del muro, pues es parte de la retórica de Donald Trump. Obviamente, si tienes a la Guardia Nacional haciendo su trabajo, pues eso implica mucho dinero y alguien lo está pagando. Pero me parece que es más una retórica, unas ganas de seguir con sus promesas de campaña de quién va a pagar el muro, a una realidad así de que alguien esté pagándole un muro a Donald Trump. Todos los países pues tienen que invertir dinero en proteger sus fronteras, en que no exista el caos, y eso entonces implicaría que los europeos le están pagando un muro a los africanos, y ese es un fenómeno internacional, ¿no? Correcto mandar a la Guardia Nacional, y como se vio en distintos medios de comunicación, incluso con gas pimienta y detener a la ciudadanía como lo hicieron, Emilio. Yo no estoy de acuerdo porque, como lo comentaba ahorita, pues siguen siendo seres humanos. Entonces creo que si tenemos de alguna manera la posibilidad de comunicarnos, pues hay que comunicarnos como lo que somos, ¿no? Personas, no soldados contra animales o algo por el estilo, porque hasta parece que así los tratan. Y creo que hay que respetar los derechos humanos. La Guardia Nacional, de perseguir delincuentes a perseguir migrantes, Cristal. Mira, Christopher, creo que definitivamente el tema de México está pagando el muro, pues sí lo está pagando, ¿no? Lo está pagando a través de la Guardia Nacional en las dos fronteras, norte y sur, y definitivamente creo que no es lo que debería hacer la Guardia Nacional. También vemos el tema de la boquilla, donde en lugar de estar para protegerlo, estamos utilizando la Guardia Nacional para objetivos que no fue creada, ¿no? Y muy lamentable ver que cada tantos metros hay un policía de la Guardia Nacional durante todo lo largo de nuestra frontera. Creo que es algo que, digo, el momento en el que Donald Trump nunca ha reconocido a nadie, a ningún país el trabajo, y lo hace en México, pues es por eso, ¿no? Así es. Maestra. Bueno, yo creo que tampoco podemos perder el esquema de que los mexicanos siempre nos hemos distinguido por ser hospitalarios, Sí. lo hablo en el sentido general, pero vuelvo a insistir, quienes accedan a nuestro país también tienen que pensar que tienen que respetar las reglas y la Así es. normatividad que ya está establecida para cualquiera de las intenciones con las que piensen entrar. Ayer el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el expresidente de la Cámara de Diputados, en una visita de cortesía, una visita para ver qué es lo que estaba pasando allá en Tapachula, lo mencionó así, y lo cito: maquillaron la estación migratoria de Chiapas. Es una burla el trato que le están dando a los migrantes. Doctor, ¿qué opina de lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, que aparte es del partido político del gobierno Morena? El caso de Muñoz Ledo a mí me gusta porque es una persona que tiene una edad en donde, si nos vamos a la ética, que a mí me gusta mucho los temas, relacionarlos de alguna manera con la ética, pues Muñoz Ledo tiene una edad en donde está en una ética kantiana del deber ser. Y el deber ser es lo que es correcto y lo que no es correcto. Y ahí creo que ninguno de nosotros podríamos debatir o discutir o llevarle la contra a Muñoz Ledo, porque está en esta postura del deber ser. Y el deber ser es tratar a la gente como seres humanos, darle todas las facilidades, pero en la ética utilitarista del menor daño, del máximo beneficio, pues es una ética muy ingenua, ¿no? Muñoz Ledo está en esta posición de que por su edad, pues se da este lujo de que ya no le interesan las consecuencias, sino le interesa nada más decirnos qué es lo correcto. Pero Entonces, ¿es correcto lo que dijo, no solo por la edad? yo creo que definitivamente es correcto, pero hay consecuencias. Y el problema es que tienes que determinar cuáles son esas consecuencias, y entonces ya la cosa no es tan sencilla como lo que plantea Muñoz Ledo, ¿no? Maestra, Yo pienso que cae en la incongruencia en un momento dado. cae en la incongruencia Así es. el diputado Muñoz Ledo. Cristal. Mira, independientemente de lo que diga Muñoz Ledo, porque ya hemos visto luego reacciones muy radicales de él, y con sumo respeto a lo que es hoy en día, ¿verdad? Yo más bien voy a hacer referencia a lo que dice la maestra, en el sentido en el que todas las personas que pasan por México, y lo dice la Constitución, serán garantes de sus derechos, pero también de sus obligaciones, ¿no? Y todas las autoridades se tiene la obligación, tanto como ciudadanos como autoridades, de garantizar esa Constitución, es decir, otorgarles los derechos que les da la Constitución, pero también las obligaciones que también tenemos el resto de las y los mexicanos, ¿no? En referencia a lo que decía la maestra de sí, tratar con respeto, porque México siempre ha sido un país solidario con todos los países, mucho más con los latinoamericanos, pero también
con respeto a nuestras leyes, nuestras normas, en referencia a lo que sea ahorita, ¿no, la maestra? ¿Y estamos tratando con respeto a los migrantes en la frontera sur ahí en Tapachula, Emilio? Definitivamente yo creo que no, y de alguna manera pues ahí yo no coincido con la maestra, porque pues quizás Muñoz Ledo está cayendo en una incongruencia política. La verdad es que sí, eso sí lo entiendo, pero pues de alguna manera también está siendo congruente con sus iguales. Es decir, Muñoz Ledo comentaba pues que se está violando la Constitución, y es cierto. Hablando en términos jurídicos, se violenta la Constitución para los derechos de los migrantes, o mejor dicho, de los refugiados. Dice Muñoz Ledo que los muros no usan macanas, y eso es cierto. O sea, es decir, incluso es un muro lo que ya se está construyendo en el sur a causa de las exigencias del presidente Donald Trump. Entonces, nomás que ese muro que se está construyendo en el sur les pega a los migrantes, les pega a los seres humanos, les avientan gas pimienta, y eso pues no me parece aceptable. ¿El presidente López Obrador está cediendo a las exigencias de Donald Trump, doctor? Mira, por un lado, también es difícil porque nosotros estamos en el otro extremo de la frontera, ¿no? Ahorita hay una campaña permanente de desprestigio a todo lo que haga el presidente. El presidente tiene una oposición que no sé qué tan grande pueda ser, pero que tienen muchos recursos y mucho dinero. Entonces necesitaríamos ser una especie de reporteros y estar en Tapachula para ver a cuántos se gasearon, a cuántos se macanearon, porque me queda claro que en la confrontación de un grupo grande de personas contra una guardia que debe mantener el orden, se van a dar algunos excesos. Y lo que yo no sé, porque no estoy ahí y porque me encanta Chiapas, pero no he ido en este sentido de ir a ver qué está pasando, no sé de 1,000 que trataron de cruzar, a cuántos golpearon, a cuántos gasearon, por qué razones, cuál es el contexto de lo que está ocurriendo. Porque lo que de pronto vemos es una foto con un guardia nacional que está luchando contra un pobre migrante, pero no sabemos cuál es el contexto de esa fotografía. ¿Es una campaña de desprestigio y no una realidad de cómo están tratando a los migrantes, maestra? No, yo creo que sí están pasando lo que es la realidad. Es muy complicado para la misma Guardia Nacional estar tratando de que no entre una avalancha de personas cuya responsabilidad es no permitirlo, ¿verdad? Precisamente para cumplir con las normatividades que existen. Luego la prensa sí es un poco tendenciosa, pero yo creo que eso sí está pasando en la frontera sur, Tapachula. Ahora hay que considerar que son estados con una socialización muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí en el norte. Entonces son dos realidades completamente diferentes. Y eso no quiere decir que vayan en el mismo tema de atacar a quien quiere cruzar por alguna razón a otro país. Depende del número de macaneados o hechos con gas pimienta, la categorización de darle si es un maltrato o un buen trato, Cristal. No, yo creo que con uno solo ya es suficiente para decir que es un maltrato el que se está haciendo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que el reaccionar con violencia, definitivamente bajo ninguna circunstancia. Ahora, algo importante que se deja de lado es, pues, cuáles son las pláticas que hay de nuestro país con los otros países, ¿no? Para que no esté pasando esto, ¿no? Yo no he visto en ningún momento que se haya, bueno, al menos en las noticias, que haya algún acercamiento entre nuestro país y los que están obviamente pasando, porque es tránsito nuestro país, para Estados Unidos, y que de alguna forma se quedan varados en el norte de nuestro país. ¿Cuáles son las pláticas o cuáles son los alcances o qué es lo que se está haciendo? Porque por algo están saliendo de sus países, pero se están quedando aquí. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Golpeándolos para que se regresen. Creo que tampoco esa es la opción, ¿no? Y con uno solo ya está mal lo que están haciendo. Emilio. Totalmente de acuerdo con Cristal y con la maestra. La verdad es que yo me imagino, no es el número de macaneados o de pues que hayan sufrido con gas pimienta el que determine si son o no, si están teniendo un maltrato o no. Porque aunque fuera solamente uno, si fuera mi hermano, Claro. a mí me estaría dando muchísima impotencia y mucha rabia, al igual que si fuera uno de sus hijos o Claro. de sus sobrinos. Doctor. Sí, no, yo no me refiero a minimizar que el hecho de que sean poquitos sea intrascendente, sino que no sabemos el contexto en el que se da, ¿no? Lo que hemos visto es grupos que de pronto reaccionan de manera violenta y los del otro lado pues también son seres humanos. Lo que tendríamos que decir es que no ha habido muertos hasta donde yo sé, no, con eso no quiero trivializar los golpes y las heridas,
Pero sí me parece Qué bueno. que es una... Qué bueno, ¿no? Que no hemos llegado a ese extremo. Pero también hay que recordar que el no hacer nada, en los sexenios anteriores ya vimos cuántos migrantes murieron en Tamaulipas, cuántos migrantes han sido violados, toda una barbaridad en lo que es el Tren de la Bestia. Y el gobierno tampoco puede ser como si no pasara nada, ¿no? Decir, tienes este problema y no mando a nadie. Es obvio que tienes que mandar a la Guardia Nacional. Yo esperaría que la Guardia Nacional estuviera ahí para proteger a los migrantes. De pronto las cosas se salen de control. Si yo estuviera ahí en medio, pues no sé qué haría, ¿no? Si yo fuera Guardia Nacional, pues, y estoy en medio de una situación caótica, pues no sé cómo reaccionaría. Pero yo esperaría que la Guardia Nacional, entre otras cosas, impidiera el asesinato de migrantes como lo vimos en sexenios anteriores en Tamaulipas. En una sola palabra, migrantes en México, para cerrar este bloque. Maestra, Difícil situación. doctor, Es la historia familiar, en mi caso, ¿no? La migración. Cristal. Complicado. Solidaridad. Muy bien, hay que ser solidarios ante nuestros hermanos de Centroamérica y a todo aquel migrante. Continuamos el siguiente bloque hablando sobre la nueva ley de vialidad. Regresamos, estás en Entre Generaciones. Continuamos en Entre Generaciones, en donde se debate con una perspectiva generacional, millennials, centennials, baby boomers y generación X. Y en este tercer bloque vamos a hablar de la nueva ley de vialidad y escuchemos el contexto. Recientemente se han hecho modificaciones a la Ley Estatal de Vialidad del Estado, que buscan abonar transparencia en el actuar policial. Si bien siguen a la espera de entrar en vigor, estos cambios van en pro de los automovilistas. Dentro de los cambios que incluye esta ley, se encuentra que ya no se podrán retener documentos y las audiencias serán grabadas, y los interesados podrán solicitarlas. Para los conductores que manejen en estado inconveniente, si uno de los acompañantes está en condiciones de manejar, el vehículo no será retenido, lo que podría significar un menor número de conductores detenidos durante el fin de semana. Esto podría apuntar a un menor interés recaudatorio por parte de las autoridades de vialidad. Hablemos de conductores, hablemos entre generaciones. Nueva ley de vialidad, Cristal, tu punto Nueva de vista. ley. Bien, muy bien. Creo que definitivamente pega en el tema recaudatorio porque vialidad es la caja chica de los municipios, excepto de 3 de ellos, ¿no? Que no se va para el estado, pero definitivamente se les ponen límites, ¿no? Me tienes que traer tantas a tantas multas. El tema que ya sabíamos, paran a la gente que va tomada, pero además le quitan el carro, más todo lo que implica el fin de semana de la multa del carro, se queda todo el fin de semana, la persona se queda ahí detenida y en lugar de que fuera una multa, que creo que debería ser elevada, y en el caso de que vaya manejando tomado, sí, tengan que tenerlo en algunas horas. El carro no va tomado para empezar, o sea, puedes dejarlo ahí a un lado, no tienen por qué quitarte tus documentos. Entiendo el tema de ya no me van a pagar si no le quito la licencia, ¿no? En el caso de algunos otros municipios, pero creo que todo eso se puede ver con algunas otras medidas. Definitivamente creo que ha sido muy buena, incluso trae un tema que yo impulsé mucho, que es el tema de los cajones azules. Hay muchísima gente que se estaciona en los cajones azules porque va rápido a pagar algo o porque se va a parar a recoger a alguien. Y entre esos hay muchos temas, más allá de lo que estamos viendo de la gente que va tomada, que es lo que más nos está causando ahorita, son muchas otras cosas favorables en esa ley que yo la veo muy, muy positiva, pero algo importante es que los agentes de vialidad, debo expresarme muy bien de ellos porque la verdad me han tocado muy buenos agentes, pero hay unos que, qué barbaridad, y aunque está una ley vigente y ellos la conocen, no la quieren cumplir y siguen reteniendo los documentos y siguen abusando de los ciudadanos. Doctor Alonso. No, a mí definitivamente esto es algo que me da gusto que haya sucedido. A mí en un par de ocasiones que me han multado en Bocoina y en Ciudad Juárez he salido con el argumento de que la Constitución me protege en la integridad no solamente de mi persona, sino de mis documentos y de mis pertenencias. Y lo que me han contestado es que prácticamente ellos la Constitución les importa un rabo porque el reglamento del municipio se los permite. Entonces, Sí. lo que yo me cuestiono es cómo pretendemos vivir en un país de derecho si los mismos que establecen los reglamentos municipales no toman en cuenta lo que dice la Constitución, que debería ser pues el máximo órgano
soy el que nos rige a todos. Y obviamente, ¿por qué no los demandas? Pues porque son demandas eternas, ¿no? Eso llega hasta la Suprema Corte y eventualmente me darán la razón porque la Constitución lo dice, pero... Pero duraste un buen tramo sin licencia. Duré 10 años y duré en un... Entonces, qué bueno que hicieron eso. A mí ya me ha pasado 2 veces que me han quitado los documentos y me parece que eso incentiva la corrupción. ¿Qué tan conveniente es en materia de recaudación, maestra? Bueno, pues aquí se van a encontrar con que la recaudación se va a centrar mucho en los inicios del año, porque ahí es cuando vamos a estar pagando las multas hasta que nos llegue el tema de la renovación vehicular. Entonces, tal vez puedan hacer un mejor presupuesto basándose en que su recaudación se va a centrar mucho en el primer trimestre del año. Esa es mi opinión como contador. Muy bien. Emilia. Híjole, pues la verdad es que un tema bastante controversial para mí y para, creo, nuestra generación, que es a los que pues más nos toca que nos detengan, que nos quiten los vehículos, que nos lleven de alguna manera contratos inhumanos a las celdas, etcétera. Me ha tocado escuchar muchos casos de amigos, de conocidos, de personas que están simplemente transitando por la vía pública en su carro y que a lo mejor sí se tomaron una o dos cheves, pero llegan los tránsitos y luego vienen 2, 3 patrullas, llegan municipales como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí no estoy absolutamente nada de acuerdo con esos tratos, pero sí muy de acuerdo con la nueva ley que se está ahora ya desarrollando, porque como decía Alonso, ¿verdad? Decía Alonso, pues ya el artículo 16 desde hace cuánto pues nos ampara, pero también es un proceso larguísimo que pues incluso tedioso, de que no estamos dispuestos a llevar a cabo. Pero el hecho de que ya no nos estén reteniendo los vehículos, como decía Cristal, a mi punto de vista es algo impresionante, porque decían que ahora si hay alguien que viene conduciendo con mejor estado o que no viene en un estado inconveniente, así mencionan, él lo va a poder conducir. Mientras que a la otra persona pues no dejaban como esa laguna, no sé si se la vayan a llevar a la celda y a la otra persona seguir el carro. Cristal, hay algo aquí me llama mucho la atención y sigo con la incógnita de la ley de vialidad. Si hay una persona en el vehículo que tiene la capacidad de conducir, ¿por qué no maneja desde el principio? Claro. Exacto, estaba esperando que terminara para no interrumpirlo, pero qué lógico sería que si yo voy en un estado inconveniente... Es que hay amigos que se ponen necios. Sí, cierto, no, también eso. Pero ahí, por ejemplo, desde donde salgan es, yo si vengo bien, yo manejo. o si no, entonces arriesgate a que te quiten si te ven. Si no, entonces a que choques y ocasiones un accidente, que eso es lo que se evita. Que yo estoy a favor de los retenes, sí, a pesar de que no estoy de acuerdo en el trato, sí estoy a favor. Pero ¿qué es lo que creo? Qué lamentable es, muy, muy, muy lamentable, que los oficiales, o por desconocimiento, o por hacerlo a fuerzas, siguen quitando, porque sí siguen quitando los vehículos, sí siguen quitando los documentos cuando no pueden hacerlo, y que además crean que en su competencia está por encima de la Constitución y de una ley estatal, un reglamento municipal, ¿no? Porque yo en mi municipio de lo que sea, ahí decimos que nosotros podemos quitarles todo, aunque la ley estatal diga que no. Y bueno, eso sigue pasando, ¿eh? Lo primero que hacen cuando te paran es tu tarjeta de circulación, la cual ya ni siquiera te dan porque tú la tienes que imprimir y obviamente si tú traes el pago, pues o traes una impresión en tu teléfono es porque la pagaste, o sea, no te la puedes piratear de ningún lado, ¿verdad? Y lo primero que te piden es la tarjeta de circulación porque saben que ya no las están dando y con ese pretexto te paran y te dicen, te voy a quitar el vehículo. Y dinero. Ajá, exactamente. Maestra. ¿No será que partimos al revés? Publicamos una nueva ley de vialidad y a los que jamás les damos la capacitación de carácter fuerte es al personal de... Pero esa es obligación. Pero de no lo ellos. hacen, es así que no lo hacen. Pero lo sí deben hacer a nivel macro, incluso hasta de las secretarias que trabajen en la sección, ¿cómo se llama ahora? Departamento de Dirección de Vialidad. De vialidad. Porque no es posible que los que deben de impartir cierta normatividad la desconozcan totalmente. Yo no puede creo ser que los ciudadanos nos enteremos mejor. Yo no creo que la conozcan, porque si nosotros estamos enterados, digo, ellos no los aíslan en un planeta extraño. O sea, ellos escuchan las noticias igual que nosotros y se enteran de todo. Pero debe de haber un esquema de capacitación formal, cursos preparados, con ciertas definitivamente. Sesiones semanales que les vayan dando panoramas e incluso casos abiertos, casos pendientes. Es un tema de capacitación, Alonso, simplemente para que los agentes viales
sepan de la ley por la cual están rigiéndose? Yo creo que en el fondo todos los problemas o casi todos los problemas de México van a caer en el tema de educación y por lo tanto de capacitación, de entrenamiento. Por eso yo lamento escuchar la palabra recaudación cuando hablamos de vialidad, Así es. porque no debería de ser el motivo en absoluto. Es más, las multas podrían ser de otro tipo, que no fueran económicas, pudieran ser servicio social, pudiera ser, oye, tienes que ir a 5 horas de educación para que aprendas por qué no debes hacer esto. Que sí Pero son. cuando lo convertimos en un asunto de recaudación, pues ya perdemos Sí. la idea de la vialidad, de que podamos transitar todos en armonía y respetando ciertas reglas, ¿no? Incluso cuando entramos en temas de recaudación, empieza a viciarse ese proceso de educación vial que debería existir, ¿no? Es decir, los tránsitos, yo creo que cuando ven, ahora a finales del año, cuando veían ahí un vehículo con una luz fallando o algo, pues pensaban luego en el aguinaldo, ¿no? O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Déjame, voy, me acerco, le ofrezco ayuda. Allá no recuerdo, en un municipio aquí en el estado, hace algunos años habían implementado un programa me parece que conducían o guiaban a la persona que no podía conducir. Es decir, lo detenían, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues sabes Te que llevo la a verdad tu es que casa. vengo en un estado inconveniente, como dicen, ¿no? Entonces, ¿sabes? No hay ningún problema, no te vamos a retener ni tus documentos ni tu vehículo, te vamos a llevar a tu casa. Entonces tú, o sea, eso realmente es educación vial. O sea, en lugar de promover a lo mejor el coraje o el enojo de que son prácticas despóticas de los oficiales, dicen, qué interesante que este tipo de oficiales tengamos nosotros en nuestra ciudad. Cristal, Así ¿qué va a es. pasar con los municipios que sigan reteniendo los documentos o incluso los agentes viales que le sigan buscando retener el vehículo o los documentos? Cuando ya en la ley te dice que no lo puedes hacer. Pues hay muchas cosas, muchas formas que pudieran darse. Está el tribunal administrativo incluso, que ya es como irse a algo muy exagerado y mucho tiempo y etcétera. Está la ley de servidores públicos, pero el tema sí es de educación. Pero yo dudo mucho que los oficiales desconozcan, porque así como todos nos enteramos, ellos se enteran. Pero además tan se enteran que son sus propios presidentes municipales los que están diciendo que están en contra. Entonces, si tu propio presidente municipal está yéndose en contra de la ley, pues yo como oficial también me voy en contra de la ley, obviamente. Y más si es mi presidente municipal y el tesorero y el cabildo el que me está exigiendo una cuota, porque de ahí es de donde sacan para hacer que la pavimentación, que el parque, que no sé qué, porque efectivamente no hay recurso que les alcance. Creo que ese es un tema bien complicado. Pero, a ver, si partimos del supuesto que el desconocimiento de la ley no nos exime de ella, ¿por qué entonces a ellos sí les eximiría no Ajá. conocerla, ¿no? O sea, para ellos. Es Maestra. cierto. Si el no saber no te exime de hacerte acreedor a una sanción por no aplicar las nuevas normatividades o por no acatarlas. Ajá, En porque el tal es- ellos tendrían que seguir aplicando una que no Así conocen, ¿no? O sea, en ese entonces yo me quedaría en la ley de 1910, porque esa es la que a mí me enseñaban en la primaria, es la ¿no? que más me acomoda. Claro. Sí. Claro, bueno, para cerrar este bloque, ¿qué le depara la nueva ley de vialidad del estado de Chihuahua? Doctor. Pues a los ciudadanos, desafortunadamente, lo que no tenemos para dónde hacernos si vamos a un municipio donde no quieren respetar eso, que si mal no recuerdo, corrígeme, creo que era en Parral, donde Ajá. no iban a aceptar esa ley. Lo que tendríamos que hacer los ciudadanos es decir, no voy a ese municipio. Si ese municipio no respeta la ley, pues yo me abstengo de hacer turismo, me abstengo de promover la economía en un municipio en donde voy a ser víctima de este tipo de atropellos, ¿no? Muy bien, en una sola palabra, ley de vialidad, Emilio. Que sea positiva. Cristal. Desconocimiento. Ojalá y le dé mejores temas a los ciudadanos. Doctor. Respeto a la ley desde la Constitución. Muy bien, regresamos al cuarto y último bloque para platicar de las obras viales al norte de la ciudad de Chihuahua. Estás en Entre Generaciones. Continuamos. Continuamos aquí en Entre Generaciones, el debate con perspectiva generacional. Y en este cuarto y último bloque estaremos hablando sobre una de las cosas, y aparte fue un tema que en las redes sociales mucha gente me lo pidió lo tratáramos, que es el tema de las obras viales al norte de la ciudad.
lo que viene pues, siendo allá por el Campus 2 o atrás en la Gaza Universitaria, pero para conocer, entremos en contexto. Desde finales del mes de marzo, el acceso al periférico de norte a sur por la Gaza Universitaria se encuentra cerrada por obras de ampliación. El proyecto consiste en abrir un carril adicional con el objetivo de agilizar el flujo vehicular para incorporarse al periférico. Esta obra está planeada para una duración de 3 semanas y comenzó el 31 de enero. Desde que se comenzó con la ampliación, el tráfico en esta zona se ha incrementado, prolongando los tiempos de traslado de los chihuahuenses a sus actividades diarias. Si bien es cierto que el objetivo de las obras viales de la ciudad es el beneficio de los chihuahuenses, no podemos dejar de lado que durante la realización de las mismas se afecta no solo el tiempo de los ciudadanos, sino incluso a los negocios cercanos a las vialidades. Hablemos de movilidad urbana, hablemos entre generaciones. Obras viales en la ciudad de Chihuahua, la ampliación de la Gaza, por allá, maestra. Pues a mí me ha de dar risa que la gente se queje. Siempre que vaya a haber una obra vial, una pavimentación, una banqueta, claro que vas a afectar la movilidad. Los jóvenes aquí enfrente pues, no se acuerdan, pero yo viví día con día la ampliación de los puentes del periférico para llegar al Campus 2, recién cambiados, y llegué a hacer hasta una hora de camino de mi casa para llegar a la facultad. ¿Doctora? Mira, yo afortunadamente vivo en el sur, entonces los movimientos en el norte no me afectan particularmente, pero lo que yo veo es una falta de planeación total en área de movilidad. No es posible que hagamos un periférico y al ratito hay que hacer una Gaza porque ya no caben y al ratito hay que ampliarla y al ratito hay que hacer... Es una falta de planeación absoluta que me da la impresión, independientemente del color del partido que esté ahí, que son parches y son ocurrencias y ahora hagamos una mega glorieta y ahora hagamos una Gaza que no va a resolver el problema de movilidad porque no hay una planeación a 20, a 30 años. ¿Cómo nos vamos a mover en esta ciudad en 30 años? Nadie la tiene. Un presidente municipal dura 3 años y ahora que se pueden reelegir está pensando más en la reelección y que esos parches le van a dar espacio siempre en redes sociales, en las noticias, porque están haciendo algo y eso le abona cierta imagen porque pensamos que está haciendo algo, pero lo único que está haciendo es parchando y haciendo movimiento por otro tipo de intereses. ¿Es ampliación o es parche el tema de la Gaza, Cristal? Creo que un poco de ambos, ¿no? Digo, es mucho más fácil proyectar a cualquier obra si es por el periférico, porque por ahí transita una importante cantidad de personas, pero además es algo muy visible comparado a que si van a pavimentar alguna colonia del sur, donde no llegan los medios y no la van a publicitar. Pero sí coincido definitivamente en que es un tema de planeación, totalmente de planeación. O sea, creemos en todo México que hay que hacer las calles así de chiquitas y ya después vemos si crece la ciudad, vemos si las ampliamos. Va a ir creciendo, o sea, siempre va a ir creciendo la ciudad. El ejemplo es el Relis. Esas 2 carriles antes eran pistas y ahorita hay ciertas horas en las que ya van muy lento porque la ciudad ya creció para allá. Y así es en todos lados. En la cantera antes solo estaban las universidades. Ahorita ya es prácticamente otra ciudad y está todo amontonado ahí en la cantera y luego en las salidas de a los lados, porque nunca se planeó con 3 carriles que tantas personas iban a pasar o transitar por ahí. Se planificó para 3 semanas y comenzó el 31 de enero. Ya estamos a varias semanas y yo veo que mucha ciudadanía sigue enojada todas las mañanas por el tema de la Gaza. Emilio. Para mí esto no es ni ampliación ni parche, para mí esto es pre-campaña. La verdad es que creo que primero deberían ocuparse en el recarpeteo de las calles, de los baches. Nada más en el mes de enero me he ponchado, y se los digo a título personal, de verdad, me he ponchado 2 veces y he tenido que estar cambiando la llanta y es costoso para mí, la verdad. Pero te la paga el municipio. Pues eso sí, la verdad no lo sabía, lo desconocía. Lo digo con sarcasmo. Entonces, Sí. pues entonces... Porque no la paga el municipio. Entonces creo que deberían empezar a poner por eso. Centennials. El No están recarpeteo de informados. las calles, la verdad. El primero, digo, se entiende que ese tipo de obras van a beneficiar a los estudiantes, a los profesionistas, a personas que puedan transitar por ahí. Sin embargo, pienso que, ¿por qué se esperaron tanto? Este tipo de proyectos ya estaban planeados desde hace muchos años.
¿Por qué se esperan a un año antes de Si es año electoral? Si es la gas universitaria, ¿por qué no la hacen diciembre, enero? O sea, la hubieran empezado a finales de noviembre, a hacerla en diciembre, que son los tramos en los que la mayoría de la gente no transita por ahí porque es proceso de vacaciones o no sé, Pero ¿verdad? se llama gasa universitaria porque está ahí. Sí, Pero claro. realmente no es el acceso a la universidad, es la no. salida completamente de todas las colonias que son un montonal que Yo están me hacia refiero el por las norte. vacaciones, ¿no? Que Que pudiera aprovechar el haber tiempo ayudado, vacacional. claro. Un poco. Lo menos, yo creo que los que van ahí son Doctor, los tú que menos. mencionas que te mueves más por allá por el sur de la ciudad, las megaglorietas Turboglorietas. o turboglorietas, ¿verdad? Sí, no, ¿Han que funcionado, no han pasa que ni funcionado? cuenta ¿Cuál te es tu das. punto de vista? Mira, esas cosas yo no, la verdad no entiendo. Yo cuando entro por ahí, no entiendo para dónde tengo que hacerme. Sí. El otro día veía una simulación muy bonita en un banco, estaba yo ahí sentado esperando y vi una simulación que funcionaba perfecto. Pero cuando yo entro ahí, no sé para qué las hicieron, cuál es el objetivo. Pero puede ser también que no tengo yo una visión más amplia de cómo está el tráfico en todo el día y no he hecho un análisis de simulación con un grupo de ingenieros para realmente analizar el caso. Yo como conductor no les veo mucho sentido, pero acepto que ahí puedo estar equivocado. A mí lo que me preocupa es esta falta de respeto absoluto por la ciudad, que los cerros no importen, que los espacios ya no importen. A mí me gusta mucho caminar por el Encino y veo cada vez más casas. De pronto quisiera ganarme la lotería y comprar todos los terrenos que hay enseguida del trayecto del Encino y sembrar árboles y que ya no hubiera más edificios. Estas campañas de las compañías que hacen los fraccionamientos, de que salga de su casa y se va a encontrar con la presa, pues eso es incorrecto. En la presa viven animales, aves migratorias, hay toda una vida ahí que con tantas casas y con tanta contaminación vamos a venir perdiendo todo. Entonces, ¿dónde está la planeación de una ciudad que el desierto es un desierto que vive, ¿no? Que hay animales, que hay plantas, que hay muchas cosas y parece que nada nos importa, ¿no? Falta de planeación, si sirven las turboglorietas o no sirven. ¿Qué opinan ustedes? Pues- Yo creo que son tan turbo glorietas que no te das cuenta ni cuando entras ni sales de ellas. O sea, la verdad es una verdadera burla. Yo tuve el honor de pasar por una de ellas el jueves y me dijeron, no, aquí vamos a entrar a la turboglorieta. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde está la turboglorieta? O sea, no tiene sentido, es una curva sin sentido. O sea, antes era derecho y ahora es una curva que no tiene ningún sentido. Que sí hay tráfico, pero ¿cuánto duraron haciendo las turboglorietas? Ahora, yo creo que para esa zona hay muchas cosas más importantes como luz, como seguridad, como pavimentación y como agua. Ahí todo el tiempo se les va el agua y no tiene luz. No hay escuelas, no hay primarias, no hay secundarias y no hay universidad. Si le preguntan a la gente, seguramente va a decir seguridad, escuelas, en lugar de las turboglorietas. Me decían que el cruce de la Nueva España y el R. Almada duran hasta 25 minutos viniendo de sur a norte en el semáforo, porque solo hay un semáforo de las cientos de familias que viven al sur de la ciudad, y mucha gente allá me decían, oye, en vez de ampliar la gasa, desde un inicio lo hubieran hecho bien, la gasa Claro. hacia el norte, y acá en el sur nos hubieran puesto un distribuidor vial de las colonias que vienen del sur hacia el norte. Pero ahorita mencionabas algo, Emilio, ¿por qué piensas que puede ser campaña electoral? Bueno, primeramente, porque como lo comentaba ahorita, ¿no? Estos proyectos son proyectos que tienen ya mucho tiempo o sea, ya los habían planeado desde hace mucho tiempo, a lo mejor, y como dice Alonso también, no los planearon bien, pero ya tienen mucho tiempo de haberse planeado. ¿Por qué esperarse a un año antes de las elecciones para empezar a construirlos? Eso es a mi punto Para de que vista. estén recientes. ¿Mande? Exactamente, para que estén recientes, para que haya un efecto mediático, para que hagan una inauguración, para que lleven una retroexcavadora y que vaya el gobernador, la presidenta municipal, etcétera, otros personajes políticos. O sea, eso es lo que a mí no me parece como Ahora, que... ¿creen que con el enojo que pueda tener la ciudadanía hoy en día con la ampliación de la gasa, sea eficiente plantearlo como una estrategia electoral hacia la ampliación de la gasa o las turboglorietas, maestra? Pues mira, ya estamos en un esquema de que todo nos molesta, que probablemente sí sea un error a utilizar eso como estrategia electoral. Porque ya ahorita ya no recibimos nada con beneplácito, al contrario, a todo le encontramos ese tema de lo que me incomoda.
y se refleja para cualquier color de cualquier partido Sí, político. totalmente. Ujú. Doctor. Pues en el cálculo electoral yo supongo que habrán, si ese fue el caso, habrán hecho el análisis de que les sale más barato los que están enojados que pasan por ahí comparado con la imagen que les da en el resto de la ciudad. Como te digo, yo no vivo en el norte, entonces no sé qué tan grave sea el problema que tienen ahorita en ese lado de la ciudad. Pero pues me queda claro que los políticos para hacer cálculos electorales son buenos. Para otro tipo de cálculos quizá no, pero para eso sí, ¿no? Afectaciones a los negocios, tema económico. Sí. Me estaban mencionando también que es una gran afectación cuando estas obras no se planifican bien, Cristal. Sí, claro, porque además dicen, va a ser 3 semanas y se extiende creo que no. 6, ¿no? Y además Sí, hay partes ahí en la ley en la que dice que se les puede extender más tiempo, etcétera, etcétera. Que también hay una parte en la ley de obras públicas que dice que pueden trabajar 3 o 4 turnos dependiendo, ¿no? Y eso no lo han hecho. O sea, no sé si la mayoría de las personas que nos están escuchando saben que en Chihuahua pueden construir las obras en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y aquí nada más trabajan un turno. Probablemente pueda ser un costo mayor por trabajar de noche, pero también eso implica que no van a trabajar 4 meses y van a trabajar 2, que tal vez ahí se comparan los costos. Ahora, en cuanto a los beneficios políticos o no, definitivamente creo que sí puede traer beneficios políticos, porque la gente tiene muy corta la memoria y se va a enojar, sí, los 2 meses que va a estar pasando por ahí hasta que se acostumbre. El último mes se va a acostumbrar a pasar por ahí porque ya sabe que a cierta hora y que por dónde tiene que pasar. Cuando la abran, van a decir, wow, aunque en realidad no haya traído un beneficio tan grande, ya no tengo que ir a rodear hasta no sé dónde y ya puedo pasar por aquí, aunque no haya sido el beneficio como el de las turboglorietas. Ahora que Afectaciones temporales, beneficios Exacto. permanentes, dicen Sí. en la publicidad. Entonces, pues, Ahora que dicen que van a durar 3 semanas, que van a empezar Lo a partir dudo. del 31 de enero, más allá de lo que nosotros ya estamos viendo, que llevan ya más de 3 semanas, estuve investigando y el proyecto arrancó desde septiembre del 2019, me parece, y aún no han terminado. Y como dice Cristal, ¿por qué entonces, si tanto interés tiene la ciudadanía, por qué no construir mañana, tarde, noche? Yo creo que ahí se hubieran acabado en 3 semanas. Maestra. Yo ahorita que dice, yo coincido con Emilio. Emilio de la planeación. Yo creo que el problema no es que no haya planeación, sino que los cambios trianuales o de cada presidente municipal no respetan siempre ese marco normativo que les dan en cuanto a urbanismo. Cuando, de la era arcaica, cuando nos vamos al Campus 2, se fijan, tiene una gran extensión de terreno entre ambos carriles. Yo me acuerdo que nos indicaron que lo que se había construido eran los laterales y que todo el centro estaba preparado para hacer los carriles centrales de alta velocidad que iban a sacar hacia la carretera Juárez. No los hemos usado. 10 segundos. Pues parece ser que contra intereses económicos es muy complicado hacer algo. Yo quisiera saber dónde están los responsables de que se hayan creado tantas colonias que tienen ahorita congestionada la ciudad. ¿Qué negocios o qué compromisos tenían con ciertas constructoras que han permitido que esta ciudad se esté volviendo un caos? O qué inversión pública termina beneficiando a terceros. En una sola palabra, ¿qué les viene a la mente con el tema de las obras viales en la ciudad de Chihuahua, Cristal? no sabría decírtelo en una palabra, pero creo que son promesas a medias, ¿no? Muy bien. Emilio. Ineficiencia y promesas del corazón. Muy bien. Una ciudad que quiere llegar a ser mejor y no lo consigue. Pues yo veo caos en todo ese tema. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días y gracias a los invitados, gracias por acompañarnos. Continúen viéndonos el día de mañana en Entre Generaciones. Estaremos hablando sobre la entrega del fin de semana de los premios de la Academia, del Oscar. 102.5 FM, 173 de Total Play y en redes sociales. Hablemos Entre Generaciones y recuerde, a esta vida venimos a dos cosas, a ser amigos y a hacer historia. Muy buenas tardes. Gracias. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.